Have you ever heard that words like ayer always go with the preterite in Spanish? Well, my friend, I'm sorry to tell you, but that's not always true. In this lesson, you'll discover why most of the time we can use both the preterite and the imperfect, but each one of them tells the story differently. Now let's switch to Spanish and find out why. Antes de empezar con la lección, les quiero recordar las aclaraciones de siempre. Primero, si sienten que voy muy lento o muy rápido, pueden cambiar la velocidad de reproducción acá abajo en las opciones que les ofrece YouTube. También en la descripción del video les voy a dejar detallados los capítulos para que puedan ir directamente a la parte que les interesa. Y ya que están en la descripción del video, pueden buscar el enlace para unirse a nuestra comunidad de Discord. Ahí siempre comparto apuntes en PDF con las ideas principales de todo lo que vemos acá en las clases y también actividades extra para practicar, pero lo más importante son los desafíos semanales, que son propuestas para que puedan practicar también su español, pero de forma interactiva y comunicativa. Y si están listos para dar un paso más en su aprendizaje del español, pueden visitar mi página de Patreon y ver cuáles son las distintas membresías que ofrezco. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Lo primero que tienen que entender sobre la diferencia entre estos dos tiempos verbales es que elegir uno u otro depende del punto de vista del hablante. Es decir, de cómo el hablante interpreta esa acción o ese evento y dónde decide poner el foco. Antes de continuar, les quiero hacer una advertencia, porque este tema suele generar muchas frustraciones en los estudiantes y quiero que sepan que el problema no son ustedes. El problema es que este es un tema complejo. Es decir, no podemos pretender explicar todos los diferentes usos y significados con una única regla. Imposible. Por eso, la explicación que yo preparé para ustedes la dividí en 3 grandes contrastes o 3 grandes diferencias de significado. Pero para que este video no sea tan largo y sea un poco más llevadero, un poco más simpático, en este video solamente vamos a hablar del primer contraste, que para mí es el contraste más difícil de asimilar y el que genera más confusiones. En los próximos videos vamos a hablar de los otros. Así que vamos a empezar con este primer contraste. El primer contraste es, usamos el indefinido para hablar de algo completo y usamos el imperfecto para hablar de algo en desarrollo, en su desarrollo. Ahora, no se preocupen que yo entiendo que esto así suena como que les estoy hablando no en español, les estoy hablando ya en otra lengua que no tienen ni idea. Tranquilos, vamos a verlo con ejemplos, que creo que esto es lo que va a ayudar más. Vamos a ver el ejemplo con indefinido. Podemos decir, cuando bajé las escaleras, encontré a Fiona. Por si no sabían, les comento que Fiona es mi gata y es blanca y peludita, como la de la imagen. Pero bueno, acá donde yo quiero que pongan su atención es en el verbo bajar, ¿sí? En cuando bajé. Entonces, cuando usamos el indefinido, estamos interpretando o estamos entendiendo el evento o la acción del verbo como una acción completa, terminada. Eso quiere decir que ponemos el foco en el final, en el resultado de la acción. Entonces, como pueden ver en la imagen, cuando bajé las escaleras significa
que yo terminé esa acción. En este caso, que cuando pisé el último escalón, ¿sí? Cuando ya salí de la escalera o bajé de la escalera, ahí encontré a Fiona. ¿Sí? Por eso esto de acción completa. Bajé toda la escalera. Y también es importante, no solamente eso, sino que para poder hablar o para poder entender una acción o un evento como algo completo, también el punto de vista o el lugar, la posición desde la que miramos o interpretamos esa acción es diferente. Por eso presten atención, ahí abajo yo les puse la línea del tiempo. Y fíjense que yo puse este ojo. Este ojo simbolizaría o representaría el punto de vista. Entonces, este ojo está lejos, puede ser en el presente o puede ser también en el pasado, pero en un pasado después, ¿sí? Después de encontré a Fiona, digamos. Entonces, es como que al usar el indefinido, yo como hablante estoy viendo esa acción desde lejos, desde afuera. Esto yo entiendo que esto puede sonar un poco filosófico, hasta en algunos casos, pero es importante. Es importante entender esto de que estamos separados de esa acción, estamos lejos de esa acción. Ahora, esto es con el indefinido. Con el imperfecto, vamos a ver que yo puedo tener la misma frase y solo cambiar un verbo, pero el significado es distinto, no es lo mismo. Vamos a ver. Yo puedo decir, cuando bajaba las escaleras, encontré a Fiona. Cuando digo bajaba, significa que esa acción, en ese momento del pasado, ahora vamos a volver, pero en ese momento del pasado, era una acción en su desarrollo. Es decir, no me importa cuándo empezó, no me importa tampoco cuándo terminó, yo estoy en el momento en el que esa acción estaba sucediendo, estaba pasando. Entonces, con el ejemplo de la escalera, como pueden ver, la idea es que yo no terminé de bajar la escalera. Entonces, tal vez en el medio de la escalera encontré a Fiona, porque es cuando bajaba. También lo podemos hacer más claro todavía este significado si decimos mientras. Mientras bajaba la escalera, encontré a Fiona. Entonces, fíjense que acá el foco no está en el final de la acción. El foco está en el proceso, en el desarrollo. No me importa ni el principio ni el final. Por eso hablamos de que cuando usamos el imperfecto, los eventos o las acciones que expresamos están en desarrollo, pero no en desarrollo ahora. Porque esto, por favor, que quede muy claro. El imperfecto y el indefinido, los dos son pasados. Entonces, si comparamos con el presente, las dos acciones, tanto la que está en imperfecto como la que está en indefinido, están terminadas ahora. Pero lo que tenemos que pensar es cómo las interpretamos en el pasado. ¿Sí? A ver, el indefinido es una acción que yo interpreto como completa en un momento del pasado, ¿sí? En el momento del que estoy hablando. En cambio, el imperfecto es una acción que yo interpreto como en desarrollo en ese momento del pasado. Es decir, en ese momento del pasado todavía no estaba completa. Y también presten atención a la línea del tiempo de abajo. Porque esto también es importante.
Yo les dije que en el indefinido vemos la situación como de lejos, como de afuera. Ahora, en el imperfecto es como, yo lo comparo con un viaje en el tiempo. No sé si esta comparación funciona, pero piénsenlo así. Es como si viajamos al pasado, retrocedemos en el tiempo y entonces vemos la situación como si estuviera pasando en ese momento. Por eso, fíjense que el ojito de la línea del tiempo, está dentro de esa situación. O sea, es como que volvemos a estar dentro de ese momento del pasado y describimos lo que está pasando. Acá tenemos otro ejemplo. Podemos decir, ayer a las 5 de la tarde escribió una carta. Entonces, acá es un poquito diferente, pero la idea sigue siendo la misma. O sea que en este caso la acción de escribir es una acción completa, terminada en ese momento. Es decir, que a las 5 de la tarde, este muchachito que tenemos acá terminó de escribir la carta. Suponemos que empezó un poco antes de las 5 de la tarde, salvo que la carta sea muy, muy cortita, y terminó en ese momento. Y en este caso, como es una acción que por el significado del verbo tiene un producto final, no solamente sabemos que la acción está terminada, sino que tenemos ese resultado de la acción que sería la carta. Vamos a ver qué pasa con el imperfecto. Acá tenemos la misma frase, lo único que yo hago es cambiar el verbo. Y yo podría decir tranquilamente, ayer a las 5 de la tarde escribía una carta. Entonces, acá lo que cambia es que esta acción de escribir, sabemos que en ese momento, ayer a las 5 de la tarde, es una acción que estaba en desarrollo, en proceso. Entonces, decir escribía en lugar de escribió significa que yo no sé si este muchachito terminó de escribir la carta o no. No tengo idea. Simplemente me interesa, o a la persona que dice esta frase le interesa transmitir la idea de que a esa hora, en ese momento, este muchachito estaba haciendo eso. Nada más, no me interesa el resultado, no me interesa si terminó o no y no lo sé. Entonces, ahora vamos a ver otros ejemplos en los que el contraste es el mismo, sigue siendo este que les estoy explicando, pero como tenemos menos contexto o tal vez los verbos que elegí no marcan la diferencia tan claramente como estos, es casi imperceptible. Pero lo que yo les quiero mostrar, lo que yo les quiero transmitir es que tranquilamente podemos presentar la misma acción con imperfecto o con indefinido, pero va a cambiar un poquito el significado. Y todo depende de cómo yo, como hablante, quiero presentar esa acción o cómo quiero describirla. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Podríamos decir, ahí vivió Victoria Ocampo, acción terminada completa, o ahí vivía Victoria Ocampo. Sí, marco simplemente el desarrollo, el proceso. También podría decir, Fangio fue un gran deportista. Terminado. O Fangio era un gran deportista. Ahí focalizo en ese proceso, o sea, como algo más dinámico, digamos, no algo cerrado como fue. De nuevo,
En cualquiera de estas frases yo entiendo perfectamente que ahora todas estas circunstancias están terminadas. Y por último, esta me gusta porque esta puede generar muchas dudas. Incluso yo puedo decir algo tan preciso como en 1969, ahí tengo un marcador temporal fuerte, el hombre pisó la luna completo. Pero también puedo decir, en 1969 el hombre pisaba la luna. Es decir, ahí pongo el foco no en el final o en el resultado, sino nuevamente en la acción en su desarrollo. Me importa más la acción en sí misma. Entonces, acá, en estos casos, realmente, como no tenemos más contextos y son frases sueltas, es difícil percibir la diferencia de significado, pero la diferencia de significado sigue estando y sigue siendo la misma, completo y en su desarrollo. Pero es totalmente correcto, totalmente válido usar cualquiera de las dos formas. ¿Qué quiero que ustedes concluyan o se lleven de esto? Bueno, justamente que el uso del indefinido o del imperfecto no depende, por ejemplo, de palabras como ayer, en 1925, el año pasado, cuando era niño. O sea, estos marcadores o estas palabras no determinan que yo tenga que usar uno u otro tiempo. No tienen nada que ver. Usar uno u otro tiempo depende únicamente de cómo yo quiero presentar o cómo yo interpreto esa acción. Ahora, porque ustedes estarán pensando, entonces Janet, no hay nada que determine al imperfecto o al indefinido. Bueno, hay una excepción. Y la excepción es la siguiente. Seguimos con este mismo contraste, ¿sí? Porque vamos a ver que esto después no es válido con otro caso. Pero, lógicamente, si decimos que el indefinido justamente pone el foco en el final de la acción, me habla de una acción completa, entonces va a aceptar, porque no hay otra opción, modificadores temporales que marquen el límite final de la acción. O sea, toda frase que haga referencia a la distancia entre el principio y el final de la acción. Entonces, por ejemplo, podemos decir, ella preparó la cena en 20 minutos. Perfecto. Jorge corrió durante media hora. O vivió en Buenos Aires por 10 años. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, con por, con durante, con en 20 minutos, en media hora. Perfecto. Si yo quiero hacer lo mismo con el imperfecto, por una cuestión de significado, o sea, de que los significados son incompatibles, como el imperfecto me está hablando de una acción en desarrollo, es decir, que la acción está abierta, no es una acción cerrada, entonces justamente por eso no es compatible o no lo puedo combinar con modificadores que me marquen o me digan el límite de la acción. Por ejemplo, no podría decir algo como ayer tomábamos el té durante 4 horas. No funciona. Pero es muy común que entre los estudiantes, cuando están contando algo, están intentando contar una historia, porque siempre queremos contar, no sé, lo que nos pasó ayer, lo que nos pasó el fin de semana. Es algo muy común.
Y entonces están pensando en tantas cosas a la vez, porque no es fácil hablar, que empiezan con un verbo en imperfecto, por ejemplo, y dan algunos detalles de esa acción y después agregan el modificador de por 2 horas o durante 4 horas o en 20 minutos. Y esos modificadores anulan inmediatamente la posibilidad de usar el imperfecto. Entonces, esta sería la restricción, que si estamos hablando en cualquiera de los dos casos de una acción que ocurrió una vez, porque ahora vamos a ver que es distinto en otros casos, entonces, si vamos a hablar de algo terminado, o sea, que vamos a decir la duración de esa acción, indefinido, porque claramente es una acción completa. Ahora, si no vamos a hablar de la duración, porque nos importa simplemente el desarrollo de esa acción, ahí usamos el imperfecto. Y si no ponemos ningún modificador relacionado con la duración, con el límite final, podemos usar, como vimos antes, tanto el indefinido como el imperfecto. No hay problema, depende de nuestra interpretación y de lo que querramos decir, porque a veces las situaciones, como vimos antes, son diferentes. I hope this lesson helped you see that using the preterite and the imperfect isn't about memorizing rules. It's about perspective. Also remember that this is just the first part. In the next videos, we'll explore more meaning contrasts to help you understand why native speakers choose one tense over the other. In the meantime, if you'd like to keep practicing your Spanish, you can join our free Discord community. Every week we share PDF, challenges, and interactive activities to help you understand the logic behind Spanish. Don't forget to subscribe and see you in the next lesson. Bye!